día de hoy hemos venido acá al Tribunal Supremo de Justicia y hemos introducido en la sala constitucional de este máximo tribunal un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido a nuestra ley y a la Constitución vigente de nuestra República Bolivariana de Venezuela, aprobada por amplia mayoría por nuestro pueblo en diciembre del año de 1999. Obviamente tengo que dar algunos detalles de la base legal y de los hechos que nos llevan a solicitar esta interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, nos hemos basado en las atribuciones del Ministerio Público como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales según el artículo 285, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 266 de la Constitución de la República, que establece las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, el cual en su numeral sexto señala entre sus atribuciones, menciono la número 6, conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados en la ley. Los artículos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que hemos solicitado interpretar se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones aplicables a las mismas. Quiero destacar que el artículo 31 dice: las personas jurídicas con exclusión del Estado y sus empresas son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometido por cuenta de ella, por sus órganos directivos o sus representantes. Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario, financiero o cualquier otro sector de la economía que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiera lugar. Artículo 32. El juez o jueza competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de ésta, a saber: 1. Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos aplicados en esta ley. 2. La prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas. La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso. Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 del artículo.
remitir las atribuciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir de la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado. Dicho esto muy resumidamente en un escrito que hemos introducido de más de 50 páginas, estoy tratando de resumir lo más brevemente posible, paso a detallar lo que ha sido la historia criminal, la historia terrorista de Voluntad Popular. Este es un partido que fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero del año 2011. Esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, y aquí hay un detalle importante de lo que implica el origen, la génesis neonazi de este movimiento. Repito, esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, un ex miembro de la secta Tradición, Familia y Propiedad, TFP, tristemente célebre y lúgubremente célebre también secta de muy terrible recordación en la sociedad venezolana. Un prólogo de la trama neonazi de este grupo político la podemos ubicar en la participación de sus miembros en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Recordemos cómo los miembros de esta secta, entre otros López, Borges, salieron a las calles la mañana del 12 de abril del año 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin que hubiese orden judicial. En el caso que me ocupa como presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional para la época, fuimos objeto de una detención arbitraria a la luz pública sin que previamente hubiese ocurrido las debidas condiciones que establece la Constitución. Valiéndose del apoyo entonces del gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente se ha ido apropiando de bienes que le pertenecen a la República, él y la secta Voluntad Popular, para su provecho personal y el de sus cómplices, que son muchos, que están dispersos por el planeta. Así se apropiaron de Citgo, el mayor bien del país en el exterior, que a quien este sujeto nombró ilícitamente procurador, que a la vez era un agente jurídico que actuaba en contra del Estado venezolano, fíjense ustedes, representando a Cristalex. Buscaron que recientemente un tribunal estadounidense declarase a favor de Cristalex, vean ustedes esto, para buscar luego rematar a Citgo, al mejor postor o al peor postor. O sea, todo esto ha sido fraguado de la manera más cobarde, donde el imperio de los Estados Unidos de América obviamente utiliza a apátridas venezolanos, personas que no tienen dolor por el país, que no tienen noción e identidad nacional, para que finalmente le hagan el trabajo sucio de entregarles nuestros bienes, entregarles nuestra soberanía, para saquear, como lo hicieron en el pasado, en el siglo pasado, a Venezuela. Es la realidad brutal, ilegal, sediciosa y criminal de estos apátridas. En tal sentido, se apropiaron de Citgo, el mayor bien del país en el exterior, se apropiaron de Monómeros, una empresa colombo-venezolana, petroquímica, del Estado venezolano con sede en Colombia, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se han apropiado de dinero del país en cuentas ubicadas en el extranjero. Con ese dinero, y este viene, vamos a decir así, el colofón de toda esta escalada criminal de carácter transnacional, con este dinero han financiado una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia,
a una guerra civil. ¿Dónde se ha visto algo similar? Veamos nosotros lo que está ocurriendo en el planeta en este momento. Incluso los más acérrimos guerreristas en lugares remotos del planeta han decretado una tregua, producto de una pandemia letal como esta que está cobrando vidas diariamente en el mundo, contagiados, etcétera, donde lo que hay que buscar son acuerdos de carácter humanitario. No, esta organización Voluntad Popular y sus acólitos lo que han buscado es, en plena pandemia, hacer estallar a Venezuela. Ya vimos cómo promovieron que una empresa satelital que ofrecía servicios para la televisión como DirecTV se fuera del país, producto de esa presión de este movimiento terrorista y su liderazgo. Pero no solo con eso, eso sería, digamos, un efecto secundario. Lo peor ha sido el de comprar, el de pagarle con dinero robado del Estado venezolano a mercenarios extranjeros y apátridas venezolanos para que, producto de una incursión naval, estos mercenarios apertrechados con fusiles, con granadas, con bombas, con vehículos artillados, asaltaran sedes policiales, militares y asesinaran, calificándose estos hechos intencionalmente de ocurrir, de la promoción del magnicidio contra el presidente de la República y de altas autoridades del mando político-militar del país. Nada más y nada menos eso. Algo que ya está comprobado dentro y fuera del país, donde hay personeros que participaron de esta acción criminal, como el propio dueño de Silverco, el mercenario Jordan Grudo, que él mismo ha dicho que el propio Guaidó lo estafó, Voluntad Popular estafó a los mercenarios porque no pagaron la cuota criminal al peor estilo de los narcotraficantes para hacer la acción que finalmente hicieron, donde obviamente uno de los cómplices, apodado JJ Rendón, dijo que él de su dinero, supuestamente, dio un anticipo para el inicio de estas operaciones. En tal sentido, el petitorio del Ministerio Público a la Sala Constitucional, a fin de garantizar la paz de la República, lo voy a detallar en 3 puntos. Lo voy a resumir así. A. En este recurso de interpretación le hemos solicitado a la Sala Constitucional, obviamente, que se pronuncie sobre A. Establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el resto de las ramas citadas, a los fines de determinar si un partido u organización política puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de los delitos establecidos en dicha ley. Por lo tanto, susceptible de las sanciones establecidas en el artículo 32, el juzgment, como consecuencia de los actos u omisiones cometidos por sus órganos directivos, sus responsables, sus representantes, o por cuenta de ellos o en cualquiera de los delitos previstos en la ley sustantiva penal venezolana. B. Establecer si dicha conducta es susceptible de generar, por las razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia civil, penal o administrativa para el partido u organización política Voluntad Popular, al acreditarse que el mismo sirvió de velo corporativo para ocultar su responsabilidad gremial en las comisiones de múltiples, permanentes y continuados delitos que distorsionan los postulados de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. C. Declarar al partido u organización política Voluntad Popular organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la ley de partidos políticos, reuniones
públicas y manifestaciones, la Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, y la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Todo lo que he expuesto se sustenta en las gravísimas razones de hecho mencionadas, que son de conocimiento público, notorio y comunicacional, y en el respaldo probatorio que se infiere del contenido de todas las sentencias emanadas de esta honorable Sala Constitucional referidas a la nulidad de los actos y ritos emanados por grupos de diputados de la Asamblea Nacional quienes simularon quórum de sesiones parlamentarias para justificar decisiones aparentemente formales contraídas por ese cuerpo colegiado, a pesar de que se encuentran en un permanente y constitucionario desacato. De manera resumida, pues esto es lo que hoy hemos introducido acá en la Sala Constitucional de este honorable tribunal, que quedará pues ya de sus miembros proceder a dictaminar en consecuencia. Muchas gracias.